Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, programa de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son relevantes para ustedes, su familia, en general para nuestra comunidad, para nuestro estado y para nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar de algo que está en el foco de atención pública. Usted seguramente ha oído en la radio, visto en la televisión o leído en los periódicos, pues que hay una serie de movilizaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa, lo pongo entre comillas porque es una de las partes que vamos a hablar, impulsada por el presidente de la República, Peña Nieto, que forma parte incluso del Pacto por México, y bueno, pues esto ha generado controversia. Los maestros dicen que esta reforma atenta básicamente contra su estabilidad laboral, que no se trata propiamente de una reforma educativa, sino que tiene un objetivo de desplazar, de alguna manera desarticular, agredir el sindicalismo magisterial. Y fíjense qué paradojas de la vida. Tanto el CENTE como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han coincidido en esto, incluso han iniciado ambos agrupamientos sindicales una campaña nacional para amparar a los maestros en términos jurídicos contra esta reforma que, por cierto, ya fue aprobada por la mayoría de los estados y por lo tanto ya tiene el estatus de reforma constitucional. Y para hablar de esto en su perspectiva educativa, de política educativa y en su perspectiva laboral y sindicalista, hemos invitado al maestro Isaías Orozco, una leyenda en el magisterio chihuahuense, maestro de muchas generaciones, partícipe de muchas luchas justamente en el ámbito sindical magisterial, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, licenciado Javier Pizarro. Agradezco bastante la invitación. Creo que efectivamente es una situación por la que estamos pasando en el país que compete a toda la sociedad mexicana. De ahí pues mi agradecimiento y sobre todo, bueno, el estar con usted me trae recuerdos y ante esto de la reforma educativa, pues de un gran hombre, a pesar de nuestra estatura, era una grandeza. Dijo alguien por ahí, creo que Napoleón, los hombres se miden de la cabeza al cielo, no de los pies a la cabeza. Me refiero concretamente al maestro Manuel Pizarro, que fue mi maestro en política educativa, y que por ahí anduvimos buenos tramos y buenos tiempos en la lucha por una mejor educación, y ante todo por un respeto al espíritu del artículo 3º constitucional y no se diga pues al derecho laboral, claro, que desde aquellos tiempos como que no se veía el maestro muy bien pagado. Claro. Gracias por haberme invitado. Y yo quisiera empezar, maestro, muchas gracias por su comentario. Yo quisiera empezar por empezar a desglosar, valga la redundancia, ir desglosando los tres ejes fundamentales que contiene esta reforma. En un programa anterior, yo con el profesor Renato Rosas, yo insistí mucho en que más que una reforma educativa, era una reforma administrativa, laboral, para decirlo de alguna manera, antes que educativa, porque en términos de proyecto educativo, pues no dice realmente nada, ¿verdad? Pero bueno, el primer punto es que establece esta reforma un sistema nacional de evaluación y plantea la necesidad de que los maestros sean sujetos de evaluaciones periódicas y dice que aquellos que no pasen estas evaluaciones pues tendrán que ir dejando sus espacios a otros que sí. Lo plantean esto en términos de que esto es en beneficio del maestro porque es una promoción en base a su desempeño, sus capacidades, a su superación. Y esto muchos lo visualizamos desde una perspectiva de que era un mensaje muy claro a lo que es la herencia de plazas, la venta de plazas educativas, que a través del cual se ha logrado tener un control sindical de la cúpula del sindicato del CENTE sobre la base magisterial. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Bueno, yo creo que hace un momento usted entrecomilló lo de educativa, reforma
educativa. A mí me parece efectivamente que está muy bien ubicado ese aspecto que me parece el fundamental. Es más que todo una reforma administrativa. Y yo me iría un poquito más allá. Yo pienso que hace mucho tiempo, después de 1921, en que se crea la Secretaría de Educación Pública, los diferentes regímenes, los gobiernos que hemos tenido, no han hecho una real política educativa, sino que han metido en la educación la política y la politiquería. Y ese es un problema histórico que nos lleva a lo actual. A ver, efectivamente, pudiéramos hablar de que efectivamente es una reforma educativa, ahora sí educativa, si con tiempo se hubiese hecho ya no diagnósticos, porque somos el país de los diagnósticos. Y además hay muchos, sí, muy buenos algunos, sí, muy puntuales. Sí, sí, sino de echar a andar efectivamente un trabajo, ¿verdad?, en base a esos diagnósticos que nos lleve a la instrumentación de una real reforma. Y si esto se hubiese dado, yo creo que se hubiese convocado, así como se convocó en el 88, de 1988 a 1992, se convocó a maestros, padres de familia, políticos, partidos y hasta iglesias, ya no nada más la mayoritaria, sino a todas las iglesias. En general, se les convocó a la contestación, vamos a decirlo así, a la respuesta de un cuestionario que se hizo, vamos a decir, no era el ideal, no era el óptimo, pero sin embargo sí contenía aspectos que podían ubicarnos bien en las necesidades reales de la educación en México. Y se convocó a ello, y tan fue así que tirios y troyanos, vamos a llamarle en ese tiempo todavía MRMistas, arcistas o arsénicos, de la CENTE, en fin, las diversas expresiones políticos sindicales del magisterio, participamos, no tuvimos ningún empacho, creímos, vimos de buena fe que se estaba efectivamente buscando ese marco real, ¿verdad? Y sin embargo, ese acuerdo para la modernización de la educación básica y normal hasta la fecha no ha aterrizado. Y eso que se tuvo algunos años que se hizo ese trabajo, ¿verdad? Esa fue en parte de la gran metodología que se utilizó para ese acuerdo nacional para la modernización. En fin, si en este momento se hubiese hecho eso, si se hubiese convocado a un magisterio inactivo en cuanto a que pensionado o jubilado, por su experiencia, porque hay muchos que la tienen, si se hubiese convocado a personas, profesionistas diversos, y en general, ¿por qué no?, a los campesinos, a los obreros, en fin, a los padres de familia, a las madres de familia, para llegar a esto, a una propuesta real de lo que debiera ser una reforma, yo diría sí es una reforma educativa. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque discernir cuál es la naturaleza, el contenido y por lo tanto los alcances de esta reforma es fundamental. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí.
Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. En el segmento anterior, creo que el profesor Isaías Orozco ubicó un aspecto fundamental. ¿Cuál es la naturaleza y los alcances de esta reforma? Yo lo dije así de entrada porque estoy convencido de ello y compartimos esa opinión de que es administrativa más que educativa. ¿Y por qué decimos esto? Porque no hay un proyecto educativo. Un proyecto educativo tiene que ver, en el largo plazo, ¿verdad? Tiene que ver con los fines mismos de la educación. Desde luego tiene que ver también con toda una proyección en términos de reforma de planes educativos, de contenidos, el mismo proceso de formación de los maestros, porque todo esto es lo que engloba una política educativa de Estado, ¿verdad? Para decir, bueno, nosotros nos proponemos este tipo de educación, para lograr esto en consonancia con las demandas que tiene México. Esto nos está dando. Y esto yo creo que es uno de los puntos flacos que está usando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para decir, espérese, no es reforma educativa, es administrativa y tiene un contenido antilaboral. Yo quiero entrar en este segmento, a ver, a la pregunta que le hacía en el anterior. ¿Usted considera que esta reforma atenta contra la estabilidad laboral y los derechos laborales de los maestros? Bueno, yo agregaría, aparte de lo administrativo, es de fiscalización y si no es que inquisitorial. Es para, en un momento dado, persecutoria. Sin embargo, creo que efectivamente, si se ve como está ahorita, porque la verdad es que no hemos profundizado en ella porque no se nos... Bueno, yo la tengo, yo tengo ahí, me llegó muy a tiempo, ¿verdad? Por contactos que tiene uno, y le he estado leyendo. No me he puesto a analizarla a fondo y con la Constitución en la mano y otras leyes, la Ley Orgánica de Educación, etcétera, la Ley General de Educación, pues para poder ubicarnos exactamente. Pero si a estas alturas, tanto la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, como el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, es raro, como usted lo dijo, pero se pusieron de acuerdo en cuanto, y coinciden exactamente en ello, en que sí es atentatoria a los derechos laborales. Se habla de que incluso... Pero no será porque ambos tienen prácticas sindicales muy similares en ese rubro. Yo hablé en el anterior de lo que es la venta de plazas. Usted sabe que la plaza, cualquier maestro que sale de la normal, o que llega al mundo del pizarrón y el gis, como se dice coloquialmente, pues su principal aspiración de entrada es tener plaza. Y esto ha sido uno de los señuelos, vamos a decir, o mecanismos de control sindical muy fuerte, muy poderoso. Porque bueno, yo te consigo la plaza, o bien te nombro comisionado para que estés en algún lugar, estés devengando tu sueldo y aún y cuando no estés frente a grupo. O bien la otra, que sabemos que es una realidad muy extendida. Bueno, pues te promuevo las promociones en base a esas relaciones que son válidas en el ámbito sindical, pero no en el ámbito pedagógico, es decir, los ascensos, las promociones en función de favores, para decirlo de esa manera. Yo por eso, maestro, me parece que sí es necesario un sistema de evaluación. Yo creo que sí es necesario que los maestros pues tengan indicadores de desempeño y de resultados, como todos de alguna manera tenemos de una o de otra manera en nuestro ejercicio profesional. A eso me refiero específicamente. Bien, yo creo que la evaluación como un instrumento o como un subsistema del sistema educativo de cualquier país es necesario, es indispensable, es imprescindible.
Sin embargo, a estas alturas es raro el país. Yo me atrevería a decir, uno de los que tiene bien ubicado el concepto de evaluación es Finlandia. Es el país número 1 en educación en todo el mundo. Y pudiéramos dar otros nombres. España está muy reconocida en ese aspecto. Argentina estuvo un tiempo, Chile estuvo un tiempo, sin embargo se han ido abajo. En cuanto al concepto real de evaluación, porque la evaluación debe empezar, si un verdadero estadista en el gobierno en turno, debe empezar por situarse en el país, en la nación en que está mandando. Por supuesto, ahí estamos totalmente de acuerdo. Creo que ese es un aspecto que está tocando que es fundamental. No se trata solo de evaluar, pero ¿qué tipo de evaluación? ¿En base a qué criterios? ¿Con qué parámetros? Correcto. Y también con qué fines. Sí, porque hablando de fines, me extraña que parece que ya se les hace muy anticuado hablar de teleología, de ontología y de la axiología, que son 3 elementos de la filosofía educativa que no deben jamás descuidarse. Los fines, al ser y los valores que deben darse en la educación. Entonces, creo que no se ha empezado por ahí. Un verdadero estadista, repito, aquel que está pendiente de lo que está sucediendo en el Estado, que en ese momento le está siendo responsable de lo que en él suceda, si no considera la economía de toda su población, fundamentalmente estamos hablando de reforma educativa, claro, de los niños, adolescentes y jóvenes, y por qué no, hasta de los profesionistas que quieren seguir haciendo posgrados para servirle mejor a la sociedad, pero dejémoslo en la básica, que es en todo país es lo que importa fundamentalmente en lo inmediato. La educación básica, que ahora ya en México comprende hasta la preescolar, primaria, hasta la preparatoria. Si no considera lo que usted a su momento decía antes de entrar a nuestro programa, a su programa, en cuanto a que si no considera la regionalización incluso para esa evaluación, entonces esto nos va a seguir llevando a todos lados, menos a los resultados óptimos de una verdadera reforma educativa. Yo creo que esto al respecto nos lleva a otro, que yo ahí sí le concedo la razón a los maestros. A mí me parece que eso de que la OCDE o OCDE, que los exámenes PISA sean los que establezcan los parámetros internacionales para hacer la evaluación, pues eso es una gran falacia, porque ni somos Finlandia, ni somos Estados Unidos, ni somos Canadá, ni nada, somos México. Y tenemos un entorno y una realidad desde el punto de vista cultural, socioeconómica, distinta, demográfica, incluso étnica, lingüística, que todo eso se debe ponderar y poner en consideración. El proceso mismo de centralización educativa se supone que iba enfocado justamente en esa perspectiva de tomar esa diversidad como una realidad para poder diseñar una política educativa diferenciada, pues que ayudara por igual y suprimir esas desigualdades tan profundas que existen. Bueno, pero aquí hay otro elemento, maestro. El que se diga que atenta contra yo sí estaría en contra, totalmente, no sé cuál es su punto de vista, de que un maestro que tiene 30 años en el ejercicio y tiene 10 de director, bajo una evaluación de este tipo PISA o de este tipo OCDE, la enlace, ¿verdad? No pasará ese examen, que son exámenes memorísticos, son exámenes que responden a otra realidad, le quitaran su plaza. Yo sí estaría totalmente en contra. Uno, además porque hay un principio jurídico que dice que ninguna ley es reversible, es decir, es retroactiva, más bien, no se puede aplicar hacia hechos del pasado. Entonces, yo ahí lo vería. La evaluación yo sí creo que debe ser un indicador de desempeño, siempre y cuando sea para los que se van incorporando. Es decir, que se vaya creando ese subsistema de evaluación que usted está señalando, y a partir de ahí, y con el concurso de maestros, padres de familia, paterfamilias, los mismos alumnos en algunas circunstancias, y otros especialistas puedan determinar cuáles serían los estándares o parámetros para una evaluación realmente integral,
de desempeño y de resultados. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Licenciado, muchas gracias. Nunca pensé que nos la íbamos a librar tan pronto de esto. En menos de 5 meses salimos del asunto. Sí, usted no es el primero quien me lo dice, don Pancho. Es que usted no sabe que en este sistema de justicia que funciona en nuestro estado, los juicios se resuelven muy rápido y siempre de frente al juez. Pues no lo sabía. A mi compadre le robaron hace como 10 años y... ¡Uy! ¿Cómo batalló el pobre? Antes, en un caso como este que acabamos de terminar, hubiéramos tardado 3 años, si no es que más. Pues siempre es bueno saber cómo funcionan las cosas ahora y no quedarme con los cuentos de mi compadre. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el profesor Isaías Orozco, eminente maestro aquí de Chihuahua, muy reconocido, y lo invitamos, fíjese, a él porque yo creo que la experiencia docente es la que realmente, como la vida misma, pues forja al maestro, porque se puede leer muchos libros de pedagogía, de didáctica, de psicología, lo que ustedes quieran, pero si no hay una experiencia docente de relación con el ejercicio profesional, difícilmente esto se consolida. Maestro, y usted en su perspectiva docente, pues los maestros evalúan a los alumnos, les ponen exámenes y los reprueban, ¿verdad? Y si los reprueban, no pasan el año siguiente. Yo digo que esto es un principio pedagógico sano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, definitivo, tenemos que estar totalmente de acuerdo. Y tan estoy de acuerdo que, bueno, yo inicié en 1957 mis servicios en la sierra, en Madera, en fin, anduvimos por ahí, por Valle de Juárez, etcétera. Y desde entonces yo recuerdo que se nos evaluaba. Más que evaluar, se nos medía. Porque esa es otra cuestión. Tenemos que establecer diferencias en lo que es una evaluación como concepto genérico y una evaluación educativa. Para pasar a la medición y pasar a la calificación, incluso de esto de la medición y la calificación y la evaluación al balance. Ese es otro aspecto fundamental. Entonces, nunca hemos rehuido ni se ha rehuido. Lo que sucede es que yo creo que con justa razón, en algunas ocasiones era simplemente por decir no y por hacerle al Contreras, como por ahí se establece coloquialmente. Pero lo único que se pedía era, ¿quién me va a evaluar? Claro. Y ese es el asunto. Primero. Segundo, que se decía. Aunque ahora se habla de un Consejo Nacional. Sí, pero usted lo dijo ahorita muy atinadamente. Se habla de un Consejo Nacional, pero parece que es la intelectualidad. Válgase la expresión, y perdónenme que no se ofenda a nadie, las vacas sagradas de la intelectualidad. Pero usted lo dijo, no basta con conocer hasta enciclopedias completas de pedagogía, filosofía educativa, antropología educativa, filosofía de la antropología, etcétera, psicología esto y esto otro, en fin, una serie de materias
que ya las tomamos y que indiscutiblemente hay que seguirlas analizando y estudiando y actualizándonos, eso es indiscutible. Pero dice el maestro, a ver, empezando por ello, el otro día me dice una persona, es que por ahí se habla de fulano y sultano, sí, nada más que hay una cosa, yo quiero saber cuántos años pasó en la docencia. ¿Ah? Esto me lleva a mí al menos a otra conclusión. Yo creo que el CENTE y la CENTE y en general el magisterio, al margen de organizaciones, pues deberían de reivindicar su derecho como trabajadores de la educación, como docentes, a expresar sus puntos de vista, formar parte de ese consejo. Yo ahí sí creo que es una demanda legítima, válida, y que habría que enarbolar esa como una de las principales en esta movilización que se está realizando. Muy importante porque creo que de un tiempo para acá hemos comprendido que no se trata tampoco de rechazar por rechazar, las famosas inercias y demás. No. Yo creo que esta reforma, entrecomillado, totalmente de acuerdo, educativa o educacional, o las dos cosas, porque una cosa es lo educativo y lo educacional, creo que tiene cuestiones positivas. Lo que sucede es que no se atendió a tiempo a este magisterio, que no podemos de ninguna manera dudar en que está apoyado por millones de padres de familia, porque no todo ese magisterio es un irresponsable. No, por supuesto. No todo ese magisterio se ha convertido en un aviador. No todo eso. No, señor. Yo creo que me voy muy grande si el 15% del magisterio nacional es irresponsable. Creo que en estos momentos de estos fríos que estamos sufriendo en Chihuahua, tenemos maestros y maestras, jóvenes algunos, otros ya de edad, ya a punto de jubilarse, allá están, soportando los fríos en la sierra en donde les corresponde estar, y algunos otros recién egresados por allá andan también, y soportando no tanto en su persona el frío, sino lo que están viendo en las criaturas que dependen de ellos, no solamente en su vestido, sino en su alimentación y demás. Entonces todo esto es una riqueza que encontramos de humanismo en el magisterio nacional. Yo lo digo con esa emoción porque me consta de muchas personas que aún aquí en Chihuahua siguen yendo a las casas de alumnos, entre comillas, problemas, para ver cuál es el problema. Y esto que usted está mencionando y esta realidad que usted está escribiendo, que es la que cientos de miles de maestros se enfrentan en su cotidianidad, en su práctica docente o en su ejercicio profesional, es algo que no está contemplado en esta reforma. Así es. Porque, casi esta reforma nos está diciendo que el resultado educativo es única y exclusivamente responsabilidad del maestro. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Porque por tanto énfasis en la cuestión de la evaluación del maestro y decirle, es que si el maestro no sirve, esa es la causa por la baja calidad de la educación. No, la baja calidad de la educación tiene que ver con esa realidad que usted está señalando, de que no hay la infraestructura adecuada, de que hay situaciones de extrema pobreza. Oiga, las desigualdades y rezagos educativos abarcan a 32 millones de personas. Si con una tableta o con una computadora se alimentara espiritual y físicamente la criatura, ya estaríamos salvados. Sí, ¿verdad? Oh, caray, hombre. Sí, tiene usted toda la razón. Yo creo que esta es otra reivindicación, y mire, parece que le estoy dando consejos al CENTE y a la CENTE, pero son convicciones mías. Yo creo que otro de los ejes de esta manifestación es decir, ok, vamos a revisar, vamos a ver los problemas, pero situándolos en su contexto. Y vamos a ofrecer soluciones a esos problemas de desigualdad y de rezago educativo, pero asumiendo cada quien su responsabilidad, porque tan responsable es el maestro como el titular de la SEP, Secretaría de Educación Pública, ya sea en el Estado o sea en la República, como los quienes, como usted dijo, desde fuera, viendo el toro desde la barrera, hacen sus pronunciamientos, estas sociedades que han surgido de fundaciones que ya se convirtieron en pontífices de lo que debe y no debe ser la educación, que hasta donde yo sé, pues nadie les otorgó esa función. Son tendenciosas son tendenciosas, ¿verdad? Sí. Bueno, este es solo el otro tema
que me parece que es fundamental, y sin embargo yo no veo que ni el CENTE ni la CENTE lo estén abordando. Están Muy como bien. en una posición como meramente gremialista, defensiva, como que nomás la percepción que están mandando es que están defendiendo privilegios, en algunos casos conquistas muy válidas, pero no están preocupados por la educación. ¿Cuál es su opinión? Ese es un gran problema que definitivamente en estos momentos no lo percibe, no lo observa y no lo ve ni lo escucha la ciudadanía en general. A mí me lo han preguntado, profesor, pues nada más escucho que lo laboral y escucho hasta que en contra de la reforma laboral y esto y de la educativa, pero en sí no he escuchado algún pronunciamiento del Sindicato Nacional de la Educación con respecto a qué es lo que ellos esperan filosóficamente, psicológicamente, antropológicamente, pedagógicamente, etcétera, de una educación que pueda llamarse de calidad. Claro, ese es el tema. ¿Qué Así tipo de es. educación? Todos decimos de calidad. ¿Qué tipo de calidad? ¿Y cuáles son los componentes de esa calidad? Por otra parte, Inchado, yo quisiera nada más hacer una agregada de lo que hemos visto sobre esto, en por qué también se está viendo que incluso la propia reforma no está muy ubicada en muchos de sus objetivos, ya no digamos fines, es en cuanto a que está manejándose ahorita una situación de que vamos a acabar con todo esto cuando se nos olvida que ellos fueron artífices de la situación, y lo voy a decir concretamente. Los dos principales líderes de 30 y tantos años para acá fueron creación del sistema. Estamos hablando de Conquitud Barrios y Elbester Gordillo. Y de Elbester Gordillo. Así es. Y las consecuencias de que ellos hayan arribado a detentar, en el buen sentido del término, detentar significa lo que no te corresponde, lo estás usando para tu beneficio. Eso es detentar. Entonces, llegan a detentar y establecen todo lo que usted decía, un cuerpo de adláteres, por no decir de otra manera, y entonces la ciudadanía está con esa perspectiva, con esa visión de que así es todo el magisterio. No es así. Algunos de ellos, algunos dirigentes, yo les he escrito algunas veces, de algunas secciones, han merecido nuestros respetos, porque independientemente de lo que por más arriba se les ha indicado, ellos se adecuan a lo que las necesidades de su sección o de los maestros de su sección están requiriendo. Vamos a una pausa y regresamos con esto que usted tocó, porque me parece que es fundamental para tener un real diagnóstico. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Te veo muy entrado en eso de los juicios orales y andas en los juzgados haciendo tus prácticas y yo apenas voy empezando. Dime la neta, ¿de verdad funcionan o es puro rollo? Es que estos juicios cambian toda la percepción de la justicia, pero tienes que estudiar mucho. Nunca te veo cargando expediente. ¿Con qué trabajas? Los tiempos de expedientes y escritos ya se terminaron. El proceso es más ágil ahora. Ambas partes presentan sus argumentos oralmente en una sola audiencia. Ahí te escuchan la víctima y el imputado, y de frente al juez. Además, con el público presente. ¿Entonces cualquiera puede ir a un juicio? ¿Yo puedo ir? Si tienes interés, puedes entrar a una sala de juicio oral. Es más, si quieres vamos, te invito. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. A pesar de los fríos, seguimos con nuestras noches de salsa, seguimos con nuestros desayunos. Es una vuelta, el ambiente siempre de compañerismo y de baile produce no solo calor físico, sino calor humano, y esto ayuda a enfrentar estos fríos que sí nos han afectado bastante. Maestro, y usted dijo una cosa que lo voy a sintetizar en una frase, que crearon los monstruos y luego se asustan, ¿verdad? O sea, ahora están usándolos, y yo digo que usándolos porque me parece que ahí no hay una congruencia ni una consecuencia real. Perfecto. Los están usando con otros fines. Y ese otro fin, yo me pregunto, que están planteando algunos, y quiero que lo discutamos, ¿es la privatización de la educación pública? ¿Realmente, en su visión, en su experiencia, usted considera que esta reforma de alguna manera, yo digo que tiene dos perfiles, uno, desmontar el poder sindical del Bester, concretamente, así, quitarle el control que tenía sobre el proceso educativo, incluso desde el punto de vista administrativo y hasta jerárquico, eso por un lado. Y por el otro lado, también, posicionar un concepto de educación pues muy neoliberal, ¿verdad? Sustentado en esto que estamos diciendo, que todo es como en una fábrica, que tengamos procesos, filtros y controles en cada etapa del proceso, como si esto fuera una línea de producción, cuando es mucho más complejo el proceso educativo, ¿no? Bueno, yo quisiera muy brevemente indicar históricamente que a estas alturas ahora sí podemos decir que aquellos delirantes, decía el maestro Lombardo Toledano, los delirantes de izquierda, y sobre todo del magisterio, aquellos del MRM y del ARS y demás, finalmente tenían razón, que desde finales de los 50 y toda la década de los 60 y en adelante estuvieron neciamente diciéndonos y diciéndole a la ciudadanía, al pueblo de México, que había tendencias muy evidentes hacia la privatización de la educación, empezando por la básica. Y entonces, a estas alturas, para no hablar de memoria, yo quisiera, después de esto que dije, retrotrayendo un tanto el dato, aquellas épocas, quisiera establecer lo actual. A ver, si la OCDE, por indicaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y en el caso concreto de América, del BID, si ella no recibiese instrucciones para ir empujando o ir canalizando en los gobiernos, no nada más que pertenecen a la OCDE, sometidos a los exámenes o análisis de la OCDE, sino en general a los gobiernos del mundo, si no hubiésemos que los canales por donde se están dirigiendo es hacia la privatización, entonces diríamos, están mintiendo y están fingiendo en España, en la propia Francia, en Inglaterra, en Chile, en Italia, en Grecia. No, ya no hay Alemania, ya no hay país. Vamos a entrar en la propia ex Unión Soviética, en la actual Rusia, ya hay protestas fuertes de quienes más sufrirían la privatización, los estudiantes. Y todos están señalando que es el camino que se está tratando de seguir. Entonces, para mí, México no está excluido de ello. Si desde los 50, 60 estábamos viendo, pues ahora con mayor razón. Cuando está este dragón o este monstruo del neoliberalismo, del capitalismo globalizado neoliberal, está dando sus últimos coletazos, pues la tendencia es ello. Y lo más grave, aunado a la privatización de la educación, está lo de la salud pública. Que ya también es un proceso que en España va muy avanzado, quitaron el servicio de salud universal. Correcto. Pero además, licenciado Pizarro, agregado a esto, está lo otro, que se está extendiendo la edad para jubilarse, para pensionarse. Y entonces, ¿qué quieren estos gobiernos neoliberales? ¿Que nos jubilemos ya para irnos al asilo de ancianos?
al hospital geriátrico o a la tumba, yo creo que ese es lo más inhumano que puede darse. No porque yo sea jubilado, yo creo que casi 40 años estuvimos metidos en ello y creo que merecí, o a lo mejor inmerecidamente estoy percibiendo... pero es un derecho eso, la jubilación. Exactamente. Un derecho social, un derecho humano. Y yo lo vería casi natural. Sí, pero es derecho humano, por eso digo. Exacto. Es derecho humano. Sí, entonces considero pues que sí hay una tendencia a ello. A ver, ¿desde cuándo empezaron a apoyarse con becas a estudiantes, pero becas para que estudiaran en escuelas privadas? No, claro, eso lo iniciaron de Fox y pues Calderón, yo lo veo desde Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari, y con Zedillo se dio con mayor razón. No se dio con Fox y con Calderón, a quien yo considero que pasaron más con pena que con gloria en lo educativo, apegados a lo que la ODE estaba ordenando, ambos, Fox y Calderón. Entonces creo que sí hay elementos suficientes para considerar, porque además efectivamente hay una tendencia mundial en ese sentido. Bueno, vuelvo a hacerle al mismo papel. Sin embargo, yo no veo al sindicato planteando esto en términos didácticos, para que el pueblo lo entienda. Porque cuando se habla de que se pretende privatizar y hacen referencia a esta reforma administrativa, pues uno la lee y dice, espérate, pues aquí no viene nada de eso. Me llamó mucho la atención, por ahí leí un artículo que dicen que el rubro de gestión educativa en las escuelas es una máscara justamente para eso, dice, es el ejemplo de cómo quieren, con el pretexto de involucrar a los padres en el proceso de gestión de la escuela, es una muestra de privatización porque quieren de facto legalizar las cuotas de los padres de familia. Bueno, se me hizo un argumento medio ramplón, pero si quiere regresamos con este tema para el último segmento y llegar a algunas conclusiones. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Entramos al segmento final de esta interesantísima conversación con el maestro Isaías Orozco, y yo quisiera, planteamos en el segmento anterior, lo que sí es un problema de fondo. La ausencia de una política educativa es sospechosa en este proceso de reforma. ¿Por qué? Porque plantea cosas muy obvias que incluso, en mi opinión, ni siquiera deberían de tener el rango constitucional. A lo mejor en la ley orgánica de la SEP o a lo mejor
en una ley reglamentaria X, pues se puede establecer lo mismo sistema de evaluación, el Sistema Nacional de Subsistema de Evaluación, se puede plantear lo de la gestión educativa, se puede plantear también lo de todo lo que tiene con la formación magisterial, no sé. Pero se me hace sospechoso el que lo pongan en rango constitucional. Esto, en su opinión, será una maniobra más para descalificar como una medida lo que representa la educación, lo que representa el magisterio, para decir, miren, es que esto no está funcionando porque está en el ámbito público. Lo mejor es transferirla al sector privado. ¿Será eso? ¿Usted recuerda el sistema alimentario? ¿Recuerda la CONASUPO y algunas otras dependencias, algunas instituciones que sirvieron un tiempo en mucho a la economía de los más, voy a decirlo, perdón, de nuestro teleauditorio, de los más fregados del país? Y sin embargo, llegó el momento, Banrural, por ejemplo, que consideró esta oligarquía, estos señores dueños del capital, que ya era estar cediendo mucho, y empezaron ellos mismos a provocar aspectos negativos, la mala administración de las mismas, y entonces, por ende, desaparecieron. Esto ya no es posible. Estoy dando esos antecedentes, sí, porque puede, que son importantísimos, porque claro. Entonces, si no nos está respondiendo ya este magisterio, ¿va?, quiere decir entonces que habrá que buscar otras soluciones, y la solución está en lo que estamos viendo en la mayoría de la educación privada o particular, que está dando resultados, y está dando resultados que hemos tenido varios presidentes de la República, egresados del ITAM, egresados de acá, etcétera, el Tecnológico Monterrey, en algunas gubernaturas, etcétera. Entonces, creo que ahí está la alerta, creo que ahí, siendo justos, el sindicato, lástima que nada más cuando hay esto, hace buenos pronunciamientos. Lo digan, sí. Pero sí. Hace poco sacaron una plana completa a nivel nacional, si no es que internacional, en donde están diciendo, y me pareció hasta el lenguaje didáctico, por lo sencillo, claro. didáctico es sí, facilitar el conocimiento, el aprendizaje, y entonces ellos están diciendo el peligro en que está la real gratuidad de la educación, entre otras cosas, por lo tanto la obligatoriedad. Están hablando de laicidad, que me parece importantísimo. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué el Bester Gordillo, así lo quiero decir, apoyó a dos regímenes de derecha, reaccionarios, sabiendo que ellos hace tiempo han estado peleando porque se vuelva en una educación, si no escolástica, cuando menos sí acorde a los intereses de ese sector, de ese, ahora les llama poder fáctico, que ahí está, de hecho, ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué hasta eso? Sin embargo, no es negativo. Yo diría en todo caso que a estos dirigentes hay que decirles, arrajarte a tu tierra. Estamos contigo y vamos a la defensa, otra vez, una vez más, del espíritu auténtico, original del artículo 3 constitucional. E independientemente de que no importa que haya escuelas privadas, porque el que tenga para pagar, el padre de familia que tenga para pagar, bueno, adelante, porque además es parte de la libertad de la enseñanza. Oiga, maestro, ¿y no habrá en esto una simulación mutua? Mire, le voy a decir por qué. O valores entendidos. Valores entendidos que se traducen en una simulación, una obra de teatro, una representación ante la sociedad. Le voy a decir por qué. Porque ya cada vez se está vinculando más a la cuestión de la reforma administrativa el tema laboral, la reforma al artículo 123 constitucional. Ya se está amalgamando en este asunto. Y esto va a hacer crecer las expectativas, porque ahí sí, pues no se trata de un sector, sino de todos los trabajadores del país. Ese es un asunto. Pero al mismo tiempo me llama la atención que el recurso es promover amparos contra la reforma. Nomás que hay una situación, y por ahí lo leí, lo dijo Héctor Villasana, y lo dijo con toda propiedad. Espérense, pues es que es improcedente un amparo contra una reforma que todavía no se aprobaba, ¿verdad? Que todavía no se aplica, que no se ejerce.
Y eso ya lo sabemos, para que uno pueda ampararse contra un cobro indebido, por ejemplo, vamos a suponer lo de la famosa tenencia municipal, pues la gente tuvo que ir a pagar su impuesto, que el acto, el hecho se consumara, y luego ampararse por considerarlo violatorio, no equitativo, no generalizado, lo que usted quiera, y decir, esto es inconstitucional. Pero esa prisa por presentar, ¿no es como quemar la pólvora en infiernitos? Y entonces ahí entraría lo de valores entendidos o lo de la simulación. A propósito, yo estoy por ahí pergeñando un trabajito sobre México, país de simulación y simuladores. Por ahí vamos. Y esto me sirve porque, bueno, pues es un dato que vamos a incluir. Yo creo que hay un tanto de valores entendidos. Quiero pensar, ¿qué te parece, hombre, si la reforma laboral que nos la heredó fulano? Calderón, pues efectivamente le damos para atrás. Y lo otro, lo educativo, bueno, pues en los aspectos que consideremos que estamos de acuerdo, que no hay un choque real, que no se pierde la buena relación y demás, pues por ahí nos vamos, ¿verdad? Yo pudiera ver un tanto de ello. Por ahí habíamos dicho que la mejor esto. Sin embargo, no es descabellada la idea, porque en nuestro país, usted lo sabe, mi estimado Javier Pizarro, esta politiquería la mexicana nos da yo creo que sorpresa. A veces dicen, pues ya qué sorpresa, pobre, no, ¿cómo no? No, y además responde a una lógica de poder que no podemos soslayar. ¿Por qué? Porque yo no creo, de verdad, no creo que ni Peña Nieto esté interesado en pelearse a muerte con el magisterio, con el Bester Gordillo, prescindir de todo lo que el magisterio significa en términos políticos, electorales, como tampoco creo que el Bester Gordillo, que es muy perspicaz en términos y hábil en esto de la politiquería, justamente, pues se vaya a suicidar, se vaya a inmolar en la bandera del laicismo, de la educación gratuita, cuando no ha demostrado en su práctica, en su liderazgo, que sean valores o sean asuntos que realmente le preocupen. Le preocupa el control sindical, sí, le preocupa los ingresos, le preocupa seguir siendo un factor de poder, una bisagra incluso en los procesos de transición de sexenios. Pero yo no, en esa lógica de poder, yo no los veo en términos de realmente un encuentro a muerte. Yo, no lo hay. Lamentablemente para nuestra ciudadanía esas escenas se han visto ya en algunas ocasiones, y en esta ocasión o en estos momentos parece que de veras como que se ve que ya están a punto de romper lanzas. No, yo creo que, además, voy a decirlo, ojalá y de veras se retome la necesidad de una verdadera reforma educativa, licenciado. Que se dejen ya de marrullerías y que esto opere así, y mayormente ahora con el Pacto por México, en donde está metidísimo un partido que era enemigo acérrimo de esto y lo otro, el PRD, ¿verdad? Yo creo que tampoco es negativo. Qué bueno, como bueno será que los gobernadores, pues así como estuvieron juzgando a Fox y a Calderón, ¿verdad? Ahora juzguen exactamente, independientemente de que la mayoría son del mismo partido. Pero es que esos equilibrios sería un retroceso, esos contrapesos, abandonarlos. Yo le agradezco mucho esta conversación, a usted su atención, y mire, de verdad, yo creo que este es un tema de claroscuros. No se deje engañar ni por la versión oficial ni por la versión sindical. Fórmese su propio criterio, evalúe, analice las cosas. Yo creo que en la reforma administrativa hay cosas positivas que son más de operación, que son más que tienen que enriquecerse, tienen que aterrizarse, pero creo que en el fondo el problema que tenemos que poner en la mesa de discusión es qué educación queremos para nuestros hijos, qué educación queremos para México, sobre qué plataforma y qué proyecto de nación es en que se va a sustentar esa educación. Le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado
en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. ¿Quiere decir algo más? Sí, yo quería nada más un agregado, licenciado, que me parece importante por lo último que usted dijo. No se deje influir ni por aquellos ni por los otros. A mí me parece que aquí lo interesante es que tengamos presente una filosofía educativa que llevaría a lo siguiente: ocuparse del ser, del deber ser, del poder ser y de las maneras de llegar a ser de todos los chihuahuenses y todos los mexicanos. Muy bien. Yo le agradezco esta conversación. Nos vemos el próximo sábado.